Hola, buenas tardes amigos y amigas, soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario y hoy día voy a hablar un poquito de los impuestos de renta y los impuestos de primera categoría porque aparecieron los típicos progres con el argumento este de que las empresas en Chile no pagan impuestos. Antes de eso quisiera decirles que el canal está un poco pobre, han sido bien malagradecidos, chillos, han habido pocos aportes, poco dinero, pocos depósitos. Este mes particularmente, el mes pasado fue un mes particularmente exitoso y el anterior también. Tuvimos, obviamente siempre en los meses hay momentos, hay una semana en la que no deposita nadie, ni uno, por ejemplo, pero en general, si después calculando al final del mes, superamos bastantes metas que teníamos planificadas, pero necesitamos que esas metas se empiezan a superar de forma constante en el tiempo para poder hacer las expansiones que queremos hacer. Que hace rato que estamos esperando que se pongan las pilas con los aportes para poder tener, ¿no es cierto?, la oficina que queríamos tener, contratar las personas que queríamos contratar y pagarle un sueldo para tener un canal. Bueno, vamos a esto. Los progres dicen que en Chile no se pagan impuestos. Mucha gente de izquierda tiene ese mito. Y no es tan mito, es una mentira que está fundamentada en algo que es cierto. Bien, en Chile el impuesto a las empresas es crédito para el impuesto a la renta, solo para los que hacen operación renta en Chile, evidentemente, porque el otro país donde lo así no te lo considera, y solamente para los que tienen pues, que tienen un impuesto de renta que sea superior al impuesto de las empresas. Si tu impuesto de renta es inferior al impuesto de la empresa, tampoco tiene mucho sentido. ¿Vale? Vamos a hacer un par de cálculos para que me entiendan. Primero que nada, para que me entiendan voy a explicar un poco. El impuesto a la empresa en Chile es del 27% y con la reforma tributaria Bachelet, solo el 65% de lo que se paga de impuesto a la empresa vale para deducirlo de impuesto a la renta. Antes era el 20% y deducía el 100% al impuesto a la renta. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo gano 100 palos en mi negocio al año. 100 millones de pesos en mi negocio. No, vamos a hacerlo con 200 porque con 100 vamos a quedar cortos. Ya, vamos a hacer lo que gano 200 millones de pesos al año. Tengo una empresa que genera 200 millones de pesos al año en ganancia y es toda mía, la empresa es entera mía, ¿vale? Vamos a suponer que la empresa es entera mía. Acuérdense de esta suposición porque es súper importante. Entonces yo retiro una utilidad de 200 millones de pesos y al momento de tener la utilidad pago la empresa, impuesto a la empresa, 27%. ¿Cuánto serían? 54 millones de pesos, no es poco, ¿ah? Bien, pagados los 54 millones de pesos, ¿no es cierto? Ingresaría como renta, como ganancia, ingresarían a mi bolsillo 146 millones de pesos. Esos 146 millones de pesos tienen un tramo de impuestos, ¿no es cierto?, del 40%. Estoy ganando en el tramo máximo de impuestos acá en Chile, que es del 40%, impuesto a la renta, impuesto a las personas. Entonces yo voy a deducir los 54 millones que ya pagué. ¿Qué es lo que hago? Vale, tengo 146 millones, tengo que sacar el 40. Entonces, multiplicamos por 0.4, que nos va a dar 58.400.000 pesos. Ese sería el impuesto que yo tengo que pagar, pero recordemos que ya pagué 54 millones de impuesto de renta, pero ese 54 solamente cuenta el 65%. ¿Recuerdan que solo cuenta el 65% por la reforma tributaria Bachelet? Entonces vamos a dejar ese 58,4 millones y vamos a volver a los 54 que teníamos. 54 millones y lo vamos a multiplicar por el 0.65, que es lo que nos cuesta como crédito en el cuestión, que son 35,1 millones. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es decir, bueno, tengo 58,4 millones que pagar de impuesto de renta, pero ya pagué, ¿no es cierto?, 54 millones de impuesto a la empresa. De esos 54 millones de impuesto a la empresa puedo deducir 35,1 de los 58,4, con lo cual yo estaría pagando 23.300.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que dicen los progres? Dicen, las empresas no pagan impuestos porque el impuesto a las empresas después pasa a ser deducido en el impuesto a la renta. Ahora, consideremos el caso de que, por ejemplo, yo no soy dueño de la empresa en su totalidad, sino que yo soy dueño de un cuarto de la empresa. Es decir, que mis utilidades totales del año fueron
50 millones. Luego, esos 50, o sea, la empresa paga los impuestos, lo que nos dejaba en 146 millones. Y yo soy dueño, ¿no es cierto?, de un cuarto de la empresa. Entonces vamos con 146 dividido 4. 36,5 millones. ¿Cuánto pago yo de impuesto a la renta por 36,5 millones al año? Bueno, dividámoslo por 12 meses. 3... Claro, de 3 millones, más o menos, 3 millones mensuales. Eso entra dentro del tramo, creo que está dentro del tramo, no estoy seguro, pero creo que entra en el tramo del 20%. No soy abogado tributario, pero más o menos está por ahí. Entonces yo tengo que pagar 20% por esto, ¿ya? 20% de impuestos por los 36,5 millones que tenía. Vale, vamos con 36,5 millones multiplicado por 0,2, que es el 20%. Entonces yo tengo que pagar 7,3 millones. Luego, ¿cuánto pagué de impuesto de renta? Tengo que pagar 7,3 millones de impuesto de renta. ¿Cuánto pagué de impuesto a la empresa? Yo pagué de impuesto a la empresa de los 54. Ya, de los 54 que se pagaron, yo pagué un cuarto. Yo soy un dueño de un cuarto de la empresa. Yo pagué 13,5. Es decir, yo ya pagué los 7,3 más una buena dosis más. Si yo divido esto, si yo voy al 13,5 y lo multiplico por el crédito fiscal que me estarían dando, que sería 0,65, me estaría dando 8.775.000. Entonces, el crédito fiscal supera el impuesto a la renta en sí mismo. Es decir, que sí estoy pagando impuesto a la empresa, porque si pagara solo impuesto de renta pagaría 7,3%. Sin embargo, estoy pagando 8,77 millones. Eso es un buen ejemplo. ¿Qué pasa con otro ejemplo? Yo soy extranjero y soy dueño de la mitad de la empresa que gana 200 millones. Yo soy dueño de la mitad de la empresa que gana 200 millones. Así que de los 54 millones que se pagan en impuestos, yo los pago todos, pero la mitad. ¿Por qué? Porque, bueno, pago 27 millones. Pago 27 millones y yo soy inversionista extranjero. Pago 27 millones este año. Voy a llegar a mi país con 100 millones menos 27, ¿no es cierto? Me están quedando 73. Entonces voy a mi país de vuelta con 73 millones. Llego a mi país con 73 millones y de los 73 millones tengo que pagar entera la carga de impuesto de la renta de mi país. Significa que no me importa, a mí no me afecta este ejercicio. Yo estoy pagando el impuesto a la renta entero. ¿Qué pasa con un negocio? Supongamos a hablar de un negocio que va a facturar 50 millones, va a generar 50 millones mensuales de ganancia. 50 millones mensuales de ganancia. De un 50 millones, vamos a ver acá, que es la mayoría de los negocios. Ojo, la mayoría de la gente trabaja en empresas de menos de 15 trabajadores y la mayoría de las empresas facturan menos de 100 millones de pesos al año. Entonces, esta es una empresa que factura, vamos a dejar que factura 90. Esta es una empresa que factura 90 millones de pesos al año, ¿ya? Y tiene que pagar el 27% de impuesto a la empresa por 0,27. Paga 24,3 millones. Con lo cual le quedan 65,7 millones. 65,7 millones son más o menos 5 millones de pesos mensuales. Entra dentro del tramo de renta del 20%. 65,7 por 20% nos va a dar 13 millones,4. Ese es mi impuesto de renta. ¿Y cuánto yo tuve que pagar? Yo tuve que pagar 24 millones de impuestos de las empresas. Y voy a pagar 13,4 millones de impuestos a la renta. Si vamos a sacar el crédito fiscal que nos dan por los impuestos que pagamos, que fueron 24,3 millones, lo vamos a multiplicar por 0,65 y nos va a dar 15.795.000 de crédito fiscal, que obviamente cumplen amplio mi impuesto a la renta, que es de 8.541.000, pero la empresa ya pagó impuestos. ¿Cuánto pagó la empresa?
24.300.000. Entonces, todo esto del global complementario, que es de lo que estamos hablando en el fondo, y del crédito fiscal que se genera a través del impuesto a la empresa, ¿es efectivo, que es lo que dice la izquierda, que la empresa en Chile no paga impuestos? No, es falso. La empresa en Chile sí paga impuestos, solo que en determinadas circunstancias ese impuesto sirve para disminuir el impuesto a la renta. En otras circunstancias simplemente elimina el impuesto a la renta, pero está pagando muchísimo más de lo que sería su impuesto a la renta. Te lo comes entero, digamos, el impuesto no te sirve para disminuir tu tasa tributaria, sino que te lo comes entero. Sobre todo los más chicos, los accionistas minoritarios y los inversionistas extranjeros que hacen operación renta en otro país. Así que esto ha sido todo, chicos. Espero que tengan todos ustedes una excelente semana. No se olviden de depositar, compartir, darle me gusta, apoyar a la causa. Y eso, esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Un beso. ¡Mua! La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.